Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Amigas y amigos, con la edición de hoy despido este programa hasta la segunda semana del próximo año 2019. Y lo hago con dos analistas de excepción, Mariclín Stelling y Oscar Chemel, los cuales han actuado con singular acierto en la difícil tarea de asumir el análisis de las tendencias que se observan en la opinión pública, con rigor científico, objetividad y responsabilidad. Hoy trataré con ellos el resultado de la elección municipal del pasado domingo 9 de este año. La lectura de esos resultados, lo cual permite examinar las tendencias futuras de la política nacional. Por lo demás, quiero ratificar una vez más que desde esta tribuna pretendemos comunicarnos con el país sin sectarismo, con respecto a las ideas, planteando en todo momento la opción del diálogo entre los venezolanos para superar los actuales factores presentes en la crisis. Este ha sido siempre, durante el año que ahora concluye, un espacio para tratar con consideración las ideas, sean del signo que sean, y con respecto a las personas. Desde estas tribunas no se insulta ni se agravia a la gente, porque no descendemos a la cloaca en la que algunos pretenden convertir el debate sobre los grandes temas nacionales. Este programa está concebido para adecentar el ejercicio de la actividad noble y orientadora, como es, por ejemplo, la política y el periodismo. Y será esa la línea que siempre seguiremos. Nada ni nadie logrará que los cambiemos porque se trata de una determinación fundada en firmes principios éticos. Desde este espacio comunicacional defenderemos siempre la dignidad del ser humano, el respeto a los principios básicos como la libertad, la Constitución y el Estado de Derecho, así como la defensa apasionada de los derechos ciudadanos. Pero hay algo más que, si se quiere, es de mayor importancia: la defensa de la soberanía nacional que hemos extremado dada la agresión de la ultraderecha y el imperio norteamericano contra Venezuela. Nada nos hará declinar en esta tarea que es compartida por la mayoría de los venezolanos. Apostamos desde este programa a la superación de la actual crisis, a la definitiva consolidación de las instituciones de la democracia, a que se imponga la paz, a que se supere la funesta polarización que nos divide y se abran las puertas al diálogo que permita dilucidar sin violencia las divergencias. Pausa y al regresar diálogo con Mariclín Stelling y Oscar Chemel, analistas políticos y expertos en medios de comunicación. Estás viendo José Vicente Hoy. Hoy voy a conversar con dos analistas de excepción, Mariclín Stelling y Oscar Chemel, conocedores de medios de comunicación, capaces de hacer análisis en profundidad. Y en esta ocasión, debido a que el domingo pasado hubo una elección en el país, vamos a ocultar un poco lo que pasó en esas elecciones. Y también, como estamos a finales prácticamente de año, a ocultar un poco el porvenir. Bienvenido. Gracias. Mariclín, bienvenida. Gracias. Oscar, bienvenido. Gracias, José Vicente. Ustedes son veteranos aquí en esta tribuna. Así que estaré muy limitado en las preguntas. Voy a dar respuestas al silencio mío.
Bienvenido, pues. Gracias. Comienza la dama. Bueno, mira, creo que el proceso electoral que tuvimos el domingo y que ya hoy los medios no reseñan para nada. Yo revisé medios impresos hoy y ese proceso electoral ya pasó a mejor vida, por lo menos los resultados. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es la aceptación de los resultados de la realidad. Medios, inclusive medios oficiales y medios privados, hoy no hay prácticamente ninguna información, ni siquiera un análisis. Los análisis se hicieron todos apresurados inmediatamente de que se conocieron los resultados electorales, y yo diría que la antesala también fue muy rica en análisis, la antesala de la elección, las expectativas, sobre todo creo que la oposición allí se desnudó ante el país en la antesala de las elecciones, se terminó de desnudar la oposición, y yo diría que se terminó de suicidar. O sea, cuando dicen que el chavismo arrasó, yo creo que la oposición se autoarrasó. Yo utilizaría el verbo arrasar para analizar lo que le pasó a la oposición. Y creo que ahorita hay un silencio extraño, porque no hay triunfalismo de un lado como tal, y el derrotismo se ha impuesto en los medios privados. Bueno, creo que como dijo un analista de oposición, espacio que la oposición abandona, espacio que el chavismo toma. En ese sentido creo que hay una gran visión política de parte del chavismo, una importante estrategia política, digamos, a expensas de la fractura y la desunión y la falta de proyecto de la oposición. ¿Tu lectura? Sí. Bueno, una vez más el chavismo obtiene una gran victoria. Una victoria electoral, pero también una victoria política y simbólica. Aún cuando los niveles de abstención son significativos, forman parte de los resultados históricos en este tipo de elección. Cuando se ha convocado a los venezolanos solo para elegir concejales o miembros de las juntas parroquiales, la abstención ha sido similar. En el año 2000 la abstención fue el 76%, en el 2008 fue el 69% y ahora el 72.6%. Es decir, la abstención ni aumentó ni se redujo, se mantuvo en los niveles históricos. Ese es el comportamiento tradicional, natural del electorado venezolano frente a este tipo de convocatorias que sirven fundamentalmente para elegir concejales. El chavismo se consolida como fuerza electoral, pero sobre todo como fuerza social y simbólica. A diferencia de otras épocas, ¿no?, donde se debilitaban los partidos y se debilitaban en general otros factores, en Venezuela el chavismo ha logrado consolidarse como una fuerza que va más allá del gobierno, que impregna al Estado, a las Fuerzas Armadas, a las instituciones, y fundamentalmente porque su fuerza clave es la fuerza social, cultural, simbólica, casi religiosa. Yo creo que eso se mantiene inalterable, ¿no? Y es lo que muchos analistas o muchos diagnósticos no terminan de aceptar, que el chavismo es más que un gobierno y más que la valoración positiva o negativa de una gestión de gobierno. ¿Por qué no profundizamos un poco más en la abstención? Sí, hay varias causas. Sí. Es normal estos niveles de abstención, estos porcentajes de abstención. Ha ocurrido en 3 oportunidades anteriores cuando solo se ha convocado la elección de concejales. O sea, el comportamiento ha sido el tradicional. Sin embargo, hay otros ingredientes. Yo creo que hay un enorme descontento en el país por la falta de soluciones a los problemas económicos. Para el 90% de los venezolanos, la economía es el tema fundamental, es el tema que hoy une a los venezolanos, por así decirlo. Es la preocupación fundamental de 9 de cada 10 venezolanos. Y no se aborda con... Un tema que no estaba en juego en este proceso electoral. No se aborda con ese interés. Sí, yo pienso que el gobierno tiene que terminar de definir el modelo económico, la política económica. Todavía quedan vacíos importantes que tienen que ver con el control de cambio,
la promoción de las inversiones, la lucha contra la hiperinflación, la alianza con el sector privado. Yo lo he dicho varias veces, no hay socialismo sin capitalistas. No habrá progreso material, bienestar material, si no se liberan, si no se impulsa el desarrollo de las fuerzas productivas. Y en ese objetivo el rol del sector privado es crucial, es fundamental. Ya es hora de cerrar las heridas y ver al empresario como un aliado del proceso de cambios. El modelo social, el modelo de inclusión social no tiene discusión en este país. Es respaldado por la mayoría de los venezolanos. La verdadera transición, me permite, José Vicente, la verdadera transición que está reclamando el país es la transición a un modelo económico productivo y post-rentista. Pero hay reciprocidad por parte del empresariado. Ha surgido un sector empresarial. Un vocero fundamental del empresariado que fue de Cámara mantiene posiciones muy radicales. Fede Cámara ya es una institución que no representa, ni siquiera simbólicamente, a los empresarios. Pero en este proceso, en estos últimos 20 años, ha surgido un empresariado, puedo dar constancia, porque mis clientes son todos empresas privadas. La mayoría del empresariado venezolano entiende su rol, solo quiere reglas claras, condiciones claras, donde puedan operar, donde puedan producir y ganar dinero. El gobierno tiene el reto de crear esas condiciones, de generar la confianza necesaria para promover inversiones y elevar la producción. Fíjate que yo creo que ahí se impuso... Es una tensión consciente. Yo sí creo, más que en otros... Inducida. Consciente, yo diría más que inducida, más que en otros momentos electorales. Yo creo que ahí se impuso lo que yo denomino, desde el punto de vista del chavismo, el voto militante. El chavismo que militantemente, disciplinadamente, pues vota independientemente de la elección. Pero yo creo que hay un clima de decepción que no solamente es propio de la oposición, es un clima generalizado, un clima de decepción, un clima de desafección, de demanda y de expectativas de que la economía mejore. Hay un desgaste de promesas y de tanto esperar. Y yo creo que es el momento que una vez que se obtuvo pues estos resultados electorales que benefician de alguna manera al oficialismo en cuanto que se apropió de innumerables cargos de concejales, ¿verdad? Y expulsó a la oposición. Bueno, ese voto militante también es un voto confianza. Yo creo que en este es el momento, el año que viene es el momento de verdad de meterle el pecho a la economía. Si la salida es por donde dice Oscar, es por allí, pero ya hay un desgaste de la población del chavismo. Yo hice un monitoreo por redes y por Twitter previo a las elecciones y allá había ya una importante desesperanza y de falta de credibilidad en el gobierno en cuanto a soluciones económicas. Hay un clima negativo en relación al gobierno que no es solamente la oposición. A diferencia de que la oposición quiere que esto se arregle saliendo de Maduro, con una invasión, etcétera, etcétera, de este otro lado yo creo que no está clara la salida, cuál sería, porque todavía se apuesta a que el gobierno permanezca en el gobierno, pero que solvente la crisis económica, que es muy grave, José Vicente, es muy grave. Y la crisis no solamente es económica, es una crisis económica, social, psicológica, cultural, es una crisis multidimensional, donde hay una sensación de no futuro. ¿Cómo se expresa eso? Se expresa en una tristeza que hay en las calles. En las encuestas. En las encuestas, bueno, yo te lo digo como, con encuestas contestará Schemel. ¿Cómo mides tú esa tristeza de la calle? La gente sale triste, sale con miedo, le tiene terror a los aumentos de sueldo, La gente de verdad ya no sabe cómo va a vivir. El día a día es un reto de cómo sobrevivir. Sin embargo, este es un pueblo noble que apuesta todavía a unas promesas y a un... Pero aquí hay un sentimiento... ¿Y por qué no aprovechas el voto? Porque es un voto de alguna manera también castigo. Y porque por otra parte, yo creo que nadie nunca le ha explicado a los venezolanos y las venezolanas que es una elección como la del domingo pasado, que ese es el verdadero poder local
Ese es el verdadero poder local, que va a estar en contacto con uno, donde tú puedes monitorear presupuestos, gestiones de alcaldes. Eso nunca se explicó, ni el chavismo lo explicó, nadie explicó eso. Esa es una elección minoritaria, nosotros somos un pueblo presidencialista. Pero el chavismo ha hablado del poder comunal, de la comuna. Pero Ese es un desarrollo democrático. Claro, pero el común denominador lo relaciona con el voto del domingo pasado. Si no, estas elecciones no generaron el entusiasmo, no generan el entusiasmo que generan otras elecciones. Y además el tema económico, siendo la principal preocupación, marchó en paralelo al proceso electoral. El proceso electoral no tuvo nada que ver con los problemas económicos. No generó expectativas en ese sentido, como en su momento, por ejemplo, la constituyente generó expectativas de que los problemas económicos podrían tener una salida con la elección de la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Incluso después, los mismos anuncios, los anuncios recientes de agosto del presidente de la República con relación a los temas económicos también generaron una expectativa positiva y el presidente subió 11 puntos en respaldo social y político. Es decir, es el tema económico lo que hoy mueve la voluntad de los venezolanos. El tema económico es lo que hoy mueve la decisión de los venezolanos. Y este proceso electoral, por sus propias características, no generó entusiasmo, no convocó a la mayoría de los venezolanos y se comportó con los niveles de abstención históricos. Hoy el tema económico es la clave. El presidente vuelve a hacer algunos anuncios y se disparan nuevamente las expectativas. Porque además, porque además no hay alternativa, no hay un liderazgo opositor, una alternativa opositora que convoque, que entusiasme, que genere o que despierte interés en un nuevo futuro. Hoy el gobierno es gobierno y oposición a la vez. Es un drama, un gobierno sin oposición. Es un drama para la democracia. Una democracia sin oposición es un drama. El drama es un drama grueso. Además, no hay otros sectores que puedan sustituir a la oposición, un liderazgo de oposición que le dispute al gobierno la ¿Cómo construir una oposición? oposición? ¿Cómo construir una oposición o reconstruirla? Hay un problema de fondo que a mí siempre me ha sorprendido. Liderazgo, doctrina, ideología. Sí. Bueno, son muchos los factores. Liderazgo, como usted bien dice, doctrina, programa, propuesta, relato, símbolos, gramáticas. Todo eso conforma la solidez de una oposición o de un liderazgo alternativo. El problema que a mí me ha sorprendido, me ha despertado mucho interés, es que tenemos un liderazgo opositor incapaz de entender lo que ha ocurrido en el país en los últimos 20 años. Pensar que que el chavismo es un gobierno y el chavismo, repito, es un proceso social, cultural y simbólico que ha atravesado, que ha permeado a toda la sociedad venezolana y no se le puede combatir con las herramientas tradicionales de la política. Entonces, uno de los dramas y que tiene como consecuencia la ausencia de alternativa, uno de los dramas es la incapacidad, el descerebramiento de la oposición para entender lo que ocurre y actuar en consecuencia. No estudia la realidad de la oposición. No la entiende. No la entiende. No la entiende, no la interpreta y no responde. Sus intelectuales se han incapacitado también para hacer análisis, formular nuevos marcos de interpretación. No, pero a los intelectuales que hacen unos buenos análisis, bastante objetivos, fuera de la línea, digamos, de oposición radical, son criticados, cuestionados y desechados por los sectores de oposición. Aquellos analistas que se desprenden, ¿verdad?, que están viendo el país tal como es, que cuestionan la misma oposición, son estigmatizados. Por ejemplo, hay varios. Ahora, pero sin mucha influencia. La oposición aparentemente vive creando expectativas. Bueno, vamos a ganar una elección. La pierden. Vamos a derrocar al gobierno con la guarimba. Es derrotado con la guarimba. Golpes de Estado. Ahora están creando una expectativa con respecto al 10 de enero, ¿no? Que va a ocurrir algo catastrófico, algo que va definitivamente a sacar del poder a Maduro.
Vamos a hacer una pausa y Yo quiero creo que hablemos de yo esa creo que fecha sie- mística. Siempre necesitan mística. alguna esperanza, o sea, real o imaginaria, pero siempre ellos necesitan una esperanza. Sí, ya no generan sueños, A ni conciencia de siquiera que están- pesadillas. a conciencia de que caen en un error. La conciencia que cae en un error, pero bueno, los seguidores de la oposición necesitan una narrativa, una expectativa, una esperanza y así sea falsa. La crisis de la oposición es tan severa, tan profunda, que hoy ya no existe su posición, su rol, ha quedado en manos de factores internacionales. Ese es el drama culminante ya de la incapacidad de la oposición, que ahora la oposición está en la Casa Blanca. Vamos a hacer la pausa y al retornar que hablemos un poco de el 10 de enero como referencia de algo que puede pasar. A lo mejor no pasa nada, ¿no? Pero es algo que está en este momento pendiente, un sector del país está pendiente de eso. De lo que sucede. Estás viendo José Vicente Hoy. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará el 10 de enero? El 10 de enero toma posesión el presidente Maduro, Ajá. con todo el Estado a su favor. Las Fuerzas Armadas, Todos los poderes. las Fuerzas Armadas fundamentalmente, el partido político dominante, hegemónico del país, el PSUV, con 36-37% de simpatía, las instituciones en general, como parte de un proceso, formando parte de un proceso, las organizaciones populares, los símbolos, los relatos, las gramáticas, la religiosidad, todo a favor del gobierno nacional. Por primera vez en la historia. Gobernadores, alcaldes y concejales, también como parte de ese proceso. Y una oposición que ya ni siquiera critica, ausente totalmente del debate político. Por decisión propia. ¿Sí? Trasladada sus intereses, posiciones y relatos, se trasladan ahora en el campo internacional, que hoy asume el papel de la oposición interna. Se espera, seguramente en estas condiciones, se esperan nuevas sanciones, que se acentúen las sanciones del gobierno, por parte del gobierno norteamericano, pero hay señales, como en el caso de la Unión Europea. La ruptura de varios países. La ¿Qué amenaza ruptura. de amenaza de varios efecto países. puede tener eso? Ya de hecho hay rupturas diplomáticas. Maduro dijo que era muy bueno porque significaba Se que se oficializa. iban las embajadas. Se oficializan las rupturas, pero ya existen las rupturas. Ya existe el distanciamiento, el enfriamiento. Bueno, yo Con no creo- Colombia yo no- no hay ni conversaciones. Yo no creo que sea lo ideal. El No es lo momento ideal, claro. lo define así, pero no es lo ideal. No creo yo que sea lo ideal, porque sería también el aislamiento absoluto del país. Un cerco real también, un cerco simbólico absolutamente. Aunque hay Para mí no es señales. lo ideal. Hay señales de que algunos factores internacionales están entendiendo que la salida o la solución a la crisis política venezolana es una salida negociada, es establecer acuerdos, negociar. La Unión Europea acá está intentando impulsar un grupo de contacto entre el gobierno y la oposición. Eso significa de alguna manera que la Unión Europea ha entendido que la salida es negociada o la solución a nuestros problemas políticos son negociados. Sí, pero negociada sobre la base de que salga Maduro del gobierno. El tema electoral va a estar presente en cualquier negociación entre el gobierno y la oposición. Una fecha para otras elecciones donde se puedan medir las distintas fuerzas. Pero eso puede ser el referendo revocatorio en el 2020-2021. Yo creo que lo electoral es fundamental, pero también creo que lo electoral es un factor importante, pero creo que lo fundamental es cómo nos ponemos de acuerdo en un modelo económico que saque a Venezuela de esta crisis,
que nos permita superar la hiperinflación y el desabastecimiento, impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas, el crecimiento, el desarrollo, la prosperidad. Yo creo que ahí va a estar la clave. Es decir, ponernos de acuerdo en un modelo de país a 20, 30 años, que de alguna manera resuelva por un tiempo el conflicto o la guerra en la que estamos viviendo desde hace ya 18 años. Pero fíjate que en ese sentido yo creo que es el momento propicio para el diálogo, y así lo han entendido algunos sectores, para dialogar. Es tan crítica la situación que la misma situación nos ha llevado a entender y aceptar que es necesario el diálogo. No el diálogo desde las cúpulas hacia abajo, como se intentó anteriormente, Santo Domingo, etcétera. Están dadas las condiciones, creo yo, dada la crisis y dado el hecho del asedio. Venezuela es un país sitiado. Es el momento del diálogo, creo que ya hay conciencia de eso, e inclusive hay grupos nacionales e internacionales que están de nuevo moviéndose para dialogar y llegar a acuerdos económicos, simbólicos, políticos, etcétera. Creo que este es un momento importante y así lo deberíamos entender. ¿Creen que está amenazada la estabilidad institucional en ese marco? Yo creo que esa es una posibilidad que está allí en un futuro. Ahora, no necesariamente va a suceder, pero sí creo que ese peligro está allí. Yo creo que todas las instituciones están cohesionadas alrededor de este proceso político. Están cohesionadas y respaldan este proceso político. Creo en la línea de fomentar el diálogo, los acuerdos, las negociaciones y construir un proyecto de país donde todos estemos incluidos. Creo que ahí la redacción de la nueva Carta Constitucional puede ser una extraordinaria oportunidad, independientemente de las posiciones que se tengan con respecto a la legitimidad o no de la Asamblea Nacional Constituyente. Creo que la redacción de un nuevo texto constitucional puede significar la construcción de un nuevo pacto social, puede significar la solución del conflicto y la suscripción de un nuevo pacto social, de un nuevo acuerdo social, donde todos los sectores estén representados en un modelo de país y de sociedad. Yo creo que ahí se abre una gran posibilidad, una gran oportunidad. Además, sería un acuerdo constitucional, no es un acuerdo formal, normal, sería un acuerdo constitucional. ¿Qué iba a decir tú? Yo te iba a decir que yo creo que el secretismo con que se ha llevado todo lo que es la Asamblea Nacional Constituyente versus las expectativas que generó, ¿verdad? Como una Asamblea Nacional Constituyente donde el pueblo iba a participar, donde se iba a discutir una nueva Carta Magna, donde íbamos a saber qué estaba haciendo la Asamblea Nacional Constituyente. Eso fue de alguna manera una promesa incumplida. Hasta el momento, para mí, ha sido como un fracaso. Eso no solo lo siento yo, lo siento la población, el común denominador. Esa suerte de secretismo de lo que es la Asamblea Nacional Constituyente, sesionando a puertas cerradas, donde el pueblo no tiene participación, donde no hay gran consulta hacia el pueblo. Entonces, ahí hay una oportunidad. Hay una oportunidad que hasta ahora ha sido negada al pueblo. Entonces, eso también hay que revisarlo. Porque si estamos hablando de que hay una oportunidad de diálogo, de que la crisis ha llegado a un momento que es necesario negociar y dialogar, porque hay un desgaste de la población. Y ese desgaste no solamente físico, ese es un desgaste que es psicológico, que es una sensación de no futuro, una sensación de que el mundo se acabó, hasta aquí llegamos, ya no aguanto más. A pesar de los resultados de las elecciones, pero eso está en el ambiente. Ahí el que votó es lo que yo llamo el chavismo militante. Pero si usted hace un análisis por redes, por Twitter, etcétera, etcétera, uno veía cómo lo que podemos llamar el chavismo tiene una postura muy crítica en este momento en relación al país, el chavismo crítico, y en relación a las elecciones municipales. Y quizás ese chavismo crítico, si se consolida como tal, es un sector político importante que el país necesita en este momento. Que no es el chavismo saltatalanquera. ¿Ustedes no creen que caemos en lo mismo? De que no hay una fuerza opositora con suficiente punch. Bueno, a lo mejor esa es la fuerza opositora. ¿Cuál? Ese chavismo crítico que se está consolidando, que puede ser. Que yo creo que es que la oposición... ¿Qué dimensión tiene ese? No, una dimensión hasta ahora yo creo que
pequeña, simbólica, quizás con cierto temor de salir a la palestra pública, pero yo pienso que la oposición pública, digamos, es una oposición que se está negando a sí mismo su rol de oposición, que se retiró, le está dando la espalda al país. Entonces esa no puede ser la oposición que necesitamos ahorita. Y yo creo que debe haber una oposición. En ninguna democracia se puede gobernar y ser democrático si no hay oposición. Así de simple. Pero empieza a abrirse algo en la conciencia de... Bueno, algunos sectores de oposición que sí que están a disgusto con el liderazgo que comandó a la oposición hasta el momento, y yo creo que también hay ese otro sector que yo lo llamo el chavismo crítico, no sé qué otro nombre darle, que está allí cuestionando, criticando, de alguna manera monitoreando la gestión de gobierno, bueno, quizás como un espacio cerrado todavía, pero eso está allí. No hay que subestimar al chavismo militante, a lo que llamamos la base social sólida del chavismo. Es 1/3 del país. Eso es extraordinario, eso es inmenso, que 1/3 del país, a pesar de las dificultades de un contexto de severa crisis económica, se mantenga leal, firme y militante a las banderas del chavismo. Y hay otro chavismo descontento que demanda más y mejor gestión y se mantiene, digamos, al margen de los procesos electorales. Pero es chavismo, se identifica, se declara y se autodefine como chavismo. Estamos hablando de alrededor del 40% del país. Hay un 50%, poco más de un 50% que se ubica en el centro político y se autodefine como ni chavista ni opositor. Y hay un pequeño sector ahora de la oposición, alrededor del 12%, que se mantiene obsesivo en su lucha contra el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuáles son los retos? Yo decía antes que Miraflores es a la vez gobierno y oposición. Pero el gran reto del chavismo es ver cómo cautiva, reconquista ese centro político y crea una nueva mayoría. Para eso requiere nuevo discurso, nuevos relatos, nuevos proyectos, un discurso que involucre a esos sectores y no solamente a los sectores radicales. Ahí el chavismo tiene una gran oportunidad, realmente una gran oportunidad, porque el modelo de inclusión social tiene el respaldo de las mayorías. El punto clave medular es cómo el chavismo define un modelo económico que logra entusiasmar, convencer, generar una nueva esperanza a esos amplios sectores que se han distanciado del chavismo, que son críticos del chavismo, pero que ya no forman parte de la oposición. El centro político ha crecido en la medida que la oposición se ha venido reduciendo a su mínima expresión. ¿Qué observación haces tú a eso? No, estoy de acuerdo con esto que dice Oscar. También estaba recordando que en esta etapa postelectoral han surgido algunas voces desde la oposición buscando como un nuevo liderazgo, una reconfiguración y un nuevo liderazgo. Han sido como moderadas, pero yo creo que hay como un convencimiento en el sector oposición que ese liderazgo no es, que ese liderazgo lo llevó al abismo, al borde del abismo, a la catástrofe, y hay como una nueva búsqueda, una reconfiguración de la oposición, quizás menos drástica, menos volteada hacia el exterior y más volcada hacia el país, los problemas del país, a interpretar el país. Por algunas cosas que he estado leyendo y algunos grupos que se han estado reuniendo, pienso que ahorita es un momento crítico donde yo creo que hay una suerte de repensar el país, de repensar qué es la oposición, de repensar qué es el chavismo, la gestión de gobierno. Creo que este es un momento interesante de donde puede surgir algo bueno para el país por las circunstancias económicas, las circunstancias geopolíticas y por los resultados electorales. Yo pienso que uno de los errores más graves de la oposición, de su liderazgo, fue dejarse tutelar desde el exterior. Es decir, la tutela de Estados Unidos a la política de la oposición, la manera injerencista, como se expresa esa política, copar toda la actividad de la oposición prácticamente. La oposición no ha dado un paso sobre todo recientemente, sí, sin un mensaje de Washington, ¿no? Eso ha sido funesto.
¿Hay capacidad para reaccionar frente a esa coyuntura? Yo no sé si hay capacidad para reaccionar como tal, pero sí hay intencionalidad y voces que se están levantando y grupos que consideran que pueden comenzar una búsqueda de una nueva gestión de la oposición y un nuevo liderazgo. Eso está en el ambiente. Germen está surgiendo, pero creo que es el momento importante, porque vuelvo a ratificar, ninguna democracia funciona sin oposición. Sin debate. Exactamente. Sin debate. Y sin monitoreo de la gestión. ¿Quién monitorea la gestión? La oposición se llama oposición porque exactamente monitorea de alguna manera la gestión. Y no solamente que surja una alternativa con relación al gobierno, es que surja una alternativa que interprete al nuevo país que está surgiendo. El país, José Vicente, Mariclín, no es el mismo de hace 18 años. El país ha cambiado, este proceso ha transformado a la sociedad venezolana. Hoy ha surgido un nuevo sujeto social histórico, con nuevas demandas, nuevos valores, nuevos marcos de interpretación, nuevos símbolos, nuevas expectativas. Ese sector que hoy es mayoritario y que es el nuevo sujeto social histórico, es el que está reclamando un nuevo liderazgo, que puede ser dentro del chavismo. No hablo que el chavismo se divida, simplemente que el chavismo tiene que también renovarse, cambiar. No puede ser el chavismo el mismo, con las mismas respuestas a las mismas preguntas de hace 20 años. Hoy hay nuevas preguntas y tanto el chavismo como los sectores que lo adversan necesitan conectarse con esas nuevas expectativas. Ahí está el gran reto de ambos sectores. Este es el último programa por este año. Vamos a despedir el año con algún mensaje de cada uno de ustedes. Algo que sientan que le deben decir a los venezolanos en este momento. Pero mira, yo creo que ya un poco lo he adelantado. Yo creo que dentro de esta crisis multidimensional, grave, profunda, están dadas las condiciones, es el momento de dialogar, de negociar, de repensar al país entre todos y todas. El país no puede ser el coto privado de una fuerza política. Eso ya quedó demostrado. Yo creo que es el momento de reconstruirlo, de repensarlo, de definir una ruta y un futuro conjuntamente. Y también creo que es el momento que esa Asamblea Nacional Constituyente nos abra las puertas y que uno pueda participar también del papel histórico que le ha tocado o que se supone que le toca a la Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos aquí un miembro de la Asamblea Nacional Por Constituyente. eso. Sí, yo estoy de acuerdo Con contigo. toda mi intención. Yo estoy de acuerdo contigo. Es la llave para abrir La Asamblea Nacional Constituyente debe abrirse al país. Uno de sus primeros decretos constituyentes fue precisamente abrir las puertas de la Asamblea Nacional Constituyente al diálogo para definir un nuevo modelo económico. Eso quedó un poco archivado. Lo que no quiere decir que la Asamblea Nacional Constituyente no esté trabajando. Se están recibiendo todos los aportes, sugerencias, ideas para la redacción de un primer borrador de texto constitucional. Sí hay un esfuerzo en marcha. Hace quizás falta convocar a todos los sectores. Yo creo que nunca antes en Venezuela ha habido una demanda tan poderosa de conciliación, de paz, de conciliación. Nunca antes como ahora no ha habido tan enorme demanda de respuestas y soluciones. La gente está agotada por la polarización y por la confrontación. La gente está pidiendo ir a otro nivel, donde la prioridad sean las soluciones a los problemas económicos. El país está esperando con fe, con paciencia, en paz, dando una demostración de ciudadanía, de civismo, de madurez política y social como nunca antes se había visto en este país. Y yo creo que el liderazgo tiene que colocarse a la altura de esa conducta y de esas expectativas. Este es un país maravilloso, un pueblo extraordinario. Está pasando trabajo, mucho trabajo está pasando. Y los líderes tienen que escuchar ese clamor de conciliación y soluciones que están pidiendo las mayorías.
Yo acotaría eso solamente, recordar que el liderazgo es una suerte de conductor, el líder es una suerte de conductor. Y si tú quieres ser líder o pretendes ser líder y pretendes conducir, tienes que interpretar el momento político que se está viviendo. Si no, no estás cumpliendo. Muchísimas gracias. A ti, José Vicente. Sí, mucha suerte. Igual. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año Feliz nuevo. año. Bueno, placer. Muchas gracias. Suerte. Una pausa y a regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Fue deprimente la derrota que sufrieron aquellos que presagiaban que el presidente Nicolás Maduro no asistiría a la toma de posesión del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Primero apostaron a que el presidente no sería invitado al evento y estuvieron presionando junto con representantes del gobierno norteamericano para alcanzar ese objetivo. Luego, una vez cursada la invitación, se dispusieron a preparar una movilización de la derecha para hostigar y agraviar a Maduro en el acto de toma de posesión, la cual también fracasó, ya que se redujo a una protesta estridente de la ultraderecha en el Congreso que careció de importancia. En cambio, Nicolás Maduro fue recibido en el Palacio de Gobierno por López Obrador y su esposa, y cuando llegó al Zócalo, una multitud, al detectarlo, lo aclamó con vivas a Venezuela y con expresiones de repudio al presidente norteamericano. Un hecho a destacar en la toma de posesión del mandatario mexicano es el discurso que éste pronunció, un discurso valiente, con claras definiciones políticas e ideológicas frente a las políticas neoliberales y además de firme defensa de principios básicos como la no intervención en los asuntos internos de otras naciones, la autodeterminación y el respeto a la soberanía, con lo cual estableció una clara diferencia con las posiciones adoptadas en la región por otros gobiernos. La situación con el gobierno de Colombia es mucho más delicada y compleja de lo que se suele creer. Se deduce esta observación de lo que manifestó con pruebas en la mano el canciller venezolano Jorge Arriaza en la entrevista que le hice en este programa el pasado domingo 2 de este mes. Arriaza explicó con claridad la actitud que mantiene el presidente colombiano Iván Duque de negarse a tener cualquier tipo de contacto con las autoridades venezolanas. Detalles, por ejemplo, infantiles, son demostrativos de una falta de educación sorprendente, como no atender llamadas telefónicas ni responder comunicaciones oficiales por parte del canciller Holmes Trujillo, o la grotesca conducta de este funcionario de rehuir una conversación informal con Arriaza, porque según él tiene instrucciones de su presidente Duque de no hablar con el canciller venezolano. Quizá para algunos estas actitudes no tengan aparentemente mayor trascendencia y tan solo revelen el mal estado de ánimo que impera en el gobierno del vecino país, consecuencia directa de la manera como se le complica la situación al gobierno. Pero en realidad vale la pena explorar qué hay detrás de las mismas y vincularlas a las declaraciones inamistosas contra Venezuela, a las insinuaciones sobre la urgencia de una intervención armada en nuestro país y el apresto militar que existe asistido por el aparato bélico de los Estados Unidos. Si el gobierno colombiano corta abruptamente toda posibilidad de comunicarse con el gobierno venezolano y responde con patanería a las iniciativas venezolanas de diálogo, ¿qué puede pasar? ¿Acaso un acto de provocación para generar un conflicto armado? ¿Busca el presidente Iván Duque encubrir la grave situación interna de su país y la caída espectacular de su popularidad en apenas meses en el cargo con una agresión contra Venezuela? No es la primera vez que en el mundo se dan hechos de tal naturaleza.
Y con Colombia, Venezuela tiene experiencia de la violación de la soberanía nacional con la corbeta Caldas, que estuvo a punto de desatar un conflicto bélico entre las dos naciones. Confidencial al cierre, ficha técnica, 1580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 18 de noviembre al 5 de diciembre. Resultados. Por favor, dígame con cuál de estas palabras describe mejor su estado de ánimo. Esperanzado, julio 2018, 70%. Diciembre 2018, 77%. Frustrado, julio 2018, 29%. Diciembre 2018, 22%. Por favor, dígame cuál de estas palabras describe mejor su estado de ánimo actual. Contento, julio 2018, 30%. Diciembre 2018, 38%. Molesto, julio 68%. Diciembre 2018, 59%. Por favor, dígame cuál de estas palabras describe mejor su estado de ánimo. Confiado, julio 2018, 25%. Diciembre 2018, 30%. Preocupado, julio 2018, 70%. Diciembre 2018, 69%. Dígame cuál de estas palabras describe mejor su estado de ánimo. Optimista, julio 2018, 49%. Diciembre 2018, 61%. Pesimista, julio 2018, 50%. Diciembre 2018, 38%. Conclusiones. Con la llegada de la Navidad se incrementan los indicadores socioemocionales positivos del país. Los venezolanos manifiestan sentirse optimistas y tranquilos y esperanzados a la espera que mejore la situación económica del país. Número 2. Los venezolanos rechazan la violencia, apuestan por la paz y la estabilidad. Hay molestia y preocupación, pero no hay rabia ni furia que puedan cautizar a la sociedad venezolana. Número 3. La economía es lo que hoy une a los venezolanos. Sus demandas y expectativas están marcadas por la economía. Número 4. Pensar que el chavismo es solo un gobierno en el sentido tradicional es una equivocada interpretación. Número 5. El chavismo es un proceso social, cultural y emocional que ha transformado a la sociedad venezolana, el Estado y sus instituciones, el poder popular y la identidad nacional popular. Con este programa despido el año 2018, un año duro, difícil, que puso a prueba la determinación del pueblo venezolano a vivir en democracia, en libertad y en paz. Un año, además, de enseñanzas que deben servirnos para encarar las dificultades y problemas que se presentarán el próximo año 2019. Desde este programa hago votos para que los venezolanos, todos sin excepción, culminemos este año disfrutando de una feliz Navidad y un fructífero 2019. Que tanto la Navidad como el Año Nuevo transcurran en el marco del reencuentro y del diálogo. Volveremos con este programa la segunda semana de enero 2019. Este sentimiento lo expreso no solo a título personal, sino de toda mi familia. De mi familia para toda la familia del país.